Iglesia, muy buenos días. En esta mañana queremos seguirte animando a que junto a nosotros puedas cantar y exaltar el nombre del Señor. Estamos listos y dispuestos con nuestro corazón para que juntos podamos llevar una ofrenda grata delante del Señor. Te pido, por favor, que donde tú estás puedas parar un momento, detenerte y realmente dejar este tiempo para que podamos exaltar el glorioso nombre de nuestro Señor. Así que canta con nosotros. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza. Solo hablar sostiene la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti. A ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar. A ti la
creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, por siempre será. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, por siempre será. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, por siempre será. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, por siempre será. Y a ti, Señor, exaltamos en esta mañana. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas
Seguimos en esta mañana diciéndole: a el alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Señor, tu nombre es santo, y en esta mañana te alabamos y te exaltamos, Señor. Seas tú glorificado siempre, en todo momento. Amén. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de Casa Club. Papás, niños, tíos, abuelos, es tan bueno tenerlos. La Biblia dice que el reino de Dios es para quienes son como niños, así que todos los niños que estén por allí, díganme hola. Ay, esos niños ni han despertado, los acabo de ver algunos con pijama y por eso ni siquiera encienden sus cámaras. ¡Qué barbaridad! A esta hora ya deberían de estar desayunando y los platos lavados. Ah, no, ¿verdad? Hoy es una mañana de gozo en la que nos reunimos para crecer en la palabra de nuestro Dios. La semana pasada, ustedes me acompañaron y veíamos juntos que nosotros fuimos creados por Dios, le pertenecemos a Él y por eso le necesitamos. Pero ahora yo quiero preguntarles, a ver, esta es pregunta de examen para todos de todas las edades. ¿Quién me puede decir qué son los seres vivos? ¿Se lo saben? ¿Los que tienen vida? Más o menos, pero los seres vivos son aquellos que nacen, ay sí, pío pío, pero también son los que crecen,
los seres vivos crecen. ¿Cuánto han crecido ustedes? A ver, seguramente que en todo este tiempo que no los hemos visto, han crecido mucho. Y no me están preguntando, pero aquí tengo a Rolando jactándose de que es mucho más alto que yo. ¡Qué mala onda! Ah, pero también no solo crecen, sino que se reproducen. Algunos se reproducen más que otros. Ah, sí. Pero ¿saben qué? También los seres vivos son los que mueren. Algún día nos tocará partir, pero eso es parte de la vida. Así que ahora, ¿qué les parece si me acompañan un ratito? Y quiero que ustedes me acompañen a hacer este experimento, porque miren, tengo aquí una plantita que está viva, ¿saben? Esta está viva porque estaba en agua, pero ahora yo quiero plantarla en una maceta. Así que voy a poner esta plantita en esta maceta y la vamos a sembrar. ¿Qué creen? Traje piedras para que pueda crecer mucho. Esta plantita se va a ver hermosa, va a crecer tanto, tanto. ¿Será que no va a crecer? ¿Por qué? Porque está en piedras. No, ya van a ver que sí crece. El otro domingo la vamos a ver y les aseguro que va a estar bien crecida. Y miren, esta otra la vamos a sembrar con tierra. Ay, no. ¿Será que la tierra va a crecer? ¿Será que la plantita va a crecer con la tierra o con las piedras? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes? Quiero contarles que la Biblia nos habla acerca de unas palabras que dijo Jesús sobre la tierra y la semilla. ¿Saben de qué estoy hablando? Ay, sí, ustedes todos lo saben. Se lo preguntaron al papá o al abuelo. Mateo capítulo 13. Jesús está hablando a la multitud. ¿Y saben qué? Jesús estaba a la orilla de un lago y allí estaba hablándole a la multitud. Se acercó a la orilla del agua y la multitud se reunió. Entonces Jesús empezó a contarles esta parábola acerca de un sembrador que salió a sembrar una semilla. No era una planta como la que yo traje aquí, era una semilla. Y mientras la multitud lo escuchaba, él explicó que esta semilla, una parte cayó junto al camino. ¿Pero qué creen? Los pájaros vieron la semilla y pensó que eran comida y entonces esta semilla no prosperó. Los pajaritos se la comieron, pero otra parte de esta semilla cayó en piedras. ¿Y saben qué? Habían tantas piedras entre la tierra que tampoco prosperó. Una parte cayó entre las espinas y las espinas ahogaron la semilla y no prosperó. Pero otra parte cayó en buena tierra. ¿Sí? ¿Vieron el color de la tierra? Sí, es una tierra negra, ensucia seguramente. Pero Jesús estaba hablando de algo que es bien importante. De la misma manera en la que Él explicó y la misma manera en la que todos sabemos cómo las plantas sí pueden crecer. De esa manera Jesús nos estaba explicando que hay una manera en la que el reino de Dios puede crecer. ¿Y ustedes lo saben? ¿Saben de qué se trata esta historia? Claro, se trata del sembrador, la semilla, pero también de la tierra. Y esa tierra, querido amigo, ¿eres tú? Eres tú, la semilla de la palabra de Dios plantada en tu corazón para dar fruto. ¿Qué podrá representar esta piedra? ¿Una mala actitud? ¿Sí? ¿La desobediencia? ¿La mentira quizá? ¡Ay, no! El enojo. No, pero no el enojo de tu mamá. Ajá. Ya vi, ¿verdad? Que le están codeando a la mamá diciendo, ¿ya viste, mamá? No, es lo que guardamos en nuestro corazón. Dios quiere que nuestro corazón pueda florecer, que nos convirtamos en seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero que nos convirtamos en seres que le adoren a Él
como único Dios verdadero. Así que yo no sé cómo va a crecer esta plantita en la tierra y cómo va a crecer esta plantita en las piedras. Quizá tú lo sabes. El próximo domingo vamos a ver cómo están las plantitas y espero que estén tan vivas como tú. Mientras tanto, ¿qué te parece si te pones de pie allí donde estás y te pegas un gran estirón? Así, estírate bien, toca tu nariz, toca tu cabeza, toca tus rodillas, vuelve a estirar tus brazos y busca a alguien a que tengas cerquita para abrazarlo. Y hasta la próxima semana, mientras seguimos aquí, creciendo en la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y como se dieron cuenta, la semana pasada empezamos la nueva serie en donde vamos a estar aprendiendo de la epístola que escribió Santiago, el hermano del Señor Jesús. Ya la semana anterior, Omar nos dio la introducción, los pormayores y pormenores de la epístola, y nos habló de la primera sección acerca de las pruebas, donde él nos decía que hay que tener por sumo gozo cuando nos encontremos ante diversas pruebas, porque el objetivo de las pruebas es producir en cada creyente madurez, producir crecimiento para que seamos completos en Cristo Jesús. Y la siguiente sección empieza en el versículo 5 y vamos a ver Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Y entonces vamos a pensar ahorita en una situación que nos sirva de introducción. Me recuerdo de un relato que está en la Escritura de un hombre celoso de su fe religiosa que ante el surgimiento de un nuevo movimiento en su ciudad, él decide tratar de terminar con ese grupo de personas que estaban proclamando algo diferente de lo que él creía. Este nuevo grupo hablaba de un hombre que había vivido en medio de ellos, ahí en el territorio de Israel, y ellos decían que ese hombre era el Mesías. Y por supuesto estamos hablando de Jesucristo. Y estos nuevos seguidores de Jesucristo proclamaban que Él había muerto en la cruz por los pecados de la humanidad, que había sido sepultado, pero que había resucitado. Así que este hombre del que les hablo se propuso empezar a exterminar a estos nuevos seguidores de Jesús. Y en esa tarea iba caminando rumbo a la ciudad de Damasco con otros acompañantes, cuando de pronto, pese a que era en pleno día, él vio una luz y él cae a tierra, va literalmente al suelo, y una voz le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces este hombre, que ya les dije el nombre, que es Saulo, pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y así que Saulo experimenta una prueba enorme, yendo a capturar, a perseguir a los seguidores de Jesús. Tiene un encuentro con el Señor Jesús que de una vez lo tira hasta el suelo. Así que esta, podríamos decir, es una prueba en la vida de Pablo. Y vamos a ver más adelante cuál fue la respuesta. Pero quiero compartir con ustedes algunas situaciones que pueden ser de nuestro entorno, de nuestra actualidad. Y quiero que piense bien en estas situaciones que describo. Hay un joven o una joven que dice: siento atracción por alguien que no es creyente. Otro dirá: me sale una buena oportunidad de negocios, me voy a asociar con alguien que no es creyente, pero las ganancias se ven prometedoras. Otro está pensando: ¿cuándo sería bueno empezar a hacer los preparativos para mi retiro? Otro dirá: me siento un poco, no sé, quisiera tener una consulta con el médico. Y alguien le dice: al médico solo se va cuando uno se siente mal. ¿Te sientes mal? No vayas. Y se queda pensando: ¿qué hago? Otro dice: ¿tienes seguro médico? Eso es falta de confianza en Dios. Dios te va a cuidar, no lo necesitas. Otra situación.
un padre o una madre dice, mis hijos menores ya no quieren ya no quieren asistir a la iglesia conmigo. Bueno, también tengo hijos mayores a los que todavía mantengo y ya no quieren ir a la congregación. Otro dirá, en el trabajo o en el colegio o en la familia me dijeron que ya no puedo hablar de Cristo. Una dama dice, estoy experimentando acoso en mi trabajo, pero es que necesito el trabajo. Una chica o un chico expresan, las caricias de mi novio o mi novia son cada vez más atrevidas, pero dice que como nos vamos a casar pronto, que no hay problema. Uno más dirá, ¿cómo hago para alejarme de la pornografía? Y otro está pensando, u otra, ¿cuándo es el mejor momento de mi vida para casarme? ¿Cuándo voy a tener hijos? ¿Cuántos debería tener? Y ya para nuestro tiempo actual, alguno dice, ¿me pongo o no me pongo la vacuna del COVID? Y si me la voy a poner, ¿cuál de las distintas opciones que van a haber? Muy bien, toda esta serie de situaciones lo dejan a uno intrigado de decir, ¿cuál es el siguiente paso? En la historia de Saulo, que ahora lo conocemos como Pablo, él solo hizo una pregunta cuando estaba tirado en el suelo, por cierto, sin poder ver. Una pregunta hizo, y la pregunta de Pablo fue, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y resultado de esa pregunta recibió las instrucciones y Pablo entonces llegó a ser lo que hoy conocemos, el apóstol de los gentiles. Lo que tienen en común la situación de Pablo y todas estas que yo mencioné es que para todas ellas lo que se requiere es sabiduría. Sabiduría para poder tomar decisiones y confrontar las distintas circunstancias que suceden en nuestra vida. Circunstancias que muchas veces son pruebas que Dios está utilizando para producir en nosotros crecimiento. Solo voy a tener una idea esta mañana que es con la que quiero que nos vayamos y es, siempre debo pedir sabiduría. Y conforme veamos el pasaje, debemos de estar pensando muy bien, siempre debo pedir sabiduría. Entremos al pasaje en sí, capítulo 1 de Santiago, versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Voy a agarrar el pasaje y voy a hacer preguntas sencillas que usted puede responder teniendo el pasaje ahí en sus manos, en su Biblia impresa o en su Biblia electrónica. Así que téngalo ahí y cuando haga la pregunta, vea el versículo y contéstela. Por ejemplo, el primer término que quiero definir es la palabra sabiduría. La palabra sabiduría viene de un vocablo griego que es Sofía. Así que todos aquellos que le han puesto a su hija Sofía o que su esposa es Sofía, bueno, la esperanza es que sean mujeres sabias, que tengan sabiduría. La palabra Sofía quiere decir sabiduría, también tiene la idea de inteligencia, conocimiento, habilidad, discernimiento. Si vamos al diccionario de la lengua española, dice que sabiduría se refiere a el grado más alto de conocimiento. También menciona que es una conducta prudente en la vida o en los negocios. Y agrega conocimiento profundo en ciencias, letras y artes. La Escritura nos dice en Proverbios 1:7a que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, la sabiduría parte de tener una actitud de temor hacia el Señor, de querer caminar con Él en respeto, en reverencia. Esta sabiduría de la que está hablando el pasaje es una sabiduría cimentada en las Escrituras. De ahí va a surgir la sabiduría que nos ofrece el pasaje. Y esta sabiduría se basa en las enseñanzas directas de la Biblia o bien de los principios que de la misma se derivan. Pero
¿Por qué estoy insistiendo tanto en la importancia de la palabra como fuente de sabiduría? Bueno, vivimos en un mundo en el que predomina el alejamiento de las enseñanzas y principios de la palabra. Hubo un hombre allá por la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Joseph Goebbels. Él fue el ministro de la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich. Él fue colaborador de Hitler. Y este hombre, a él se le adjudica una oración que dice: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. ¿Por qué insisto en la palabra? Porque es que también hay mentira. En el mundo moderno en el que estamos, se han definido, o el mundo ha definido sus propias verdades, que en realidad provienen de mentiras. Recuerde, hay una sabiduría en el mundo, solo que es una sabiduría contraria a Dios y su palabra, y hay que saber identificar esas mentiras cuando confrontamos pruebas, para que la sabiduría sea la sabiduría de Dios en su palabra y no tomar la sabiduría del mundo. Hoy día tenemos la famosa agenda LGBT+, quiere decir lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y una lista que excede ya de 40 definiciones distintas. Está la mentira del aborto, la mentira del matrimonio del mismo sexo, la eutanasia, pero el mundo quiere que ahora creamos que esas son las nuevas verdades. Así que en nuestra búsqueda de sabiduría, es la sabiduría de Dios la que estamos buscando. Muy bien, pregunta, ¿a quién le pido esa sabiduría? El versículo nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Es a Dios al que le vamos a pedir la sabiduría. Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Dios es la fuente de la sabiduría. ¿A quiénes les da sabiduría? Pues dice el versículo que Dios la da a todos. O sea, la sabiduría no es propiedad exclusiva de unos cuantos, está accesible a cualquiera que se la pida a Dios. Por supuesto, se la dará a aquellos que la piden. Si no la piden, no obtendrán sabiduría. ¿Qué tanta sabiduría me va a dar? Muy bien, me acerco y le digo, Señor, necesito tu sabiduría. ¿Qué tanta sabiduría me va a dar? Pues el pasaje dice que es una sabiduría abundante, abundantemente, gran cantidad, copiosamente. Me recordaba cuando leí esto que hace años, cuando uno alquilaba un automóvil, se lo daban con, había que pagar de acuerdo al kilometraje que uno realizaba. O bien, si se recuerdan con los teléfonos, todavía hay planes en donde uno paga por el número de minutos que consume. Pero hoy día las compañías de autos se los alquilan con kilometraje ilimitado. Los teléfonos ahora vienen con llamadas ilimitadas. Bueno, la sabiduría del Señor, podemos decir, cuando la pedimos está disponible para nosotros ilimitadamente. Imagínense hoy que se celebra el Día del Cariño, pues en la Escritura estamos encontrando un magnífico regalo y es la sabiduría disponible para nosotros de parte de Dios ilimitadamente. Usted podría decirme entonces, me da pena, pero es que yo le he pedido a Dios un montón de veces, me da pena seguirle pidiendo. Otro podría decir, es que sí estoy en medio de una prueba, estoy en un lío en que yo mismo me metí y me da pena pedirle otra vez a Dios. Y alguno podría decir, está bien, pero es que no he andado muy bien espiritualmente. Permítame decirle algo que el versículo dice, que Dios da sabiduría abundantemente sin reproche, sin censurar, sin reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho. Dios no nos echa en cara. Así que tenemos acceso a esa sabiduría abundantemente y el Señor con una gran disposición a darla sin reproche. Bueno, pero mire, ¿y cómo puedo estar seguro que Dios me va a dar sabiduría? El pasaje le da la respuesta. Nos dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios,
quien da a todos abundantemente y sin reproche, y termina, y le será dada. No hay duda, el que le pide a Dios sabiduría va a recibir sabiduría, dice aquí, y le será dada. ¿Cuál es el resultado de pedir sabiduría? Proverbios 8:35 nos dice, porque el que me halla, o sea, a la sabiduría, dice, halla la vida y obtiene el favor del Señor. El pedir la sabiduría de Dios tiene implicación de tener una vida plena contando con el favor del Señor en el desarrollo de su vida. La sabiduría también tiene la idea de toma de decisiones. Dentro de las definiciones mencioné que habla de conocimiento, de expertaje en ciencias y artes, etcétera, pero de nada sirve tener mucho conocimiento si este aspecto de la sabiduría no llega a la práctica, y es lo que tiene que ver con toma de decisiones. Podrá haber un hombre o una mujer muy inteligentes, muy estudiados, muy preparados, doctos en esta o esta otra materia, pero si carecen de sabiduría para saber el buen uso de eso que conocen, para tomar las decisiones oportunas en el momento indicado y de manera acertada, de nada sirve ser uno un gran sabio. Al menos hay hombres que se jactan de su gran conocimiento científico y sin embargo niegan la existencia de Dios, pues sencillamente esos hombres no son sabios. Esta sabiduría parte de la palabra, se origina en la palabra y se fortalece con el conocimiento y la experiencia propia y de otros. La sabiduría tiene que ver con entender los propósitos y los caminos de Dios, porque cuando yo acudo a Él en busca de sabiduría, lo que estoy buscando entender es qué es lo que Dios quiere para mi vida, y en función de eso, entonces Él me guiará para tomar las decisiones de tal manera que el plan de Dios para mi vida se cumpla y sea una realidad. ¿Hay algún requisito para pedir sabiduría? Como usted veía en el versículo, dice, si a alguno le falta, necesita sabiduría, pídala a Dios. A mí se me ocurrió, ¿y qué pasa si yo no estaba en buena relación con el Señor? He pecado, no he confesado, pero en el pasaje no vi que dijera, antes de pedir sabiduría tienes que ponerte a cuentas con Dios, porque si no, no te la va a dar. El pasaje solo dice, pídala. Sin embargo, considero yo que en el momento que cualquier persona se acerca a Dios para pedirle sabiduría, y si hay algo que no está bien en su vida, ahí el mismo Señor le va a indicar y va a haber un momento de buscar de nuevo la comunión. Procederemos a hacer como dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que no es un requisito, sin embargo va a ser un resultado, va a venir de la mano cuando nos acercamos a Dios, de restablecer nuestra comunión con Él. Ahora, en el pasaje sí se nos dice que hay un requisito, hay una condición. Versículo 6. Este que va a pedir sabiduría dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago, indudablemente, siendo hermano de Jesús, vivieron en la parte norte, conocieron el lago o mar de Galilea y quizás tenía conocimiento del Mediterráneo, y pues en múltiples ocasiones pudo observar el movimiento del agua con el viento que se mueve para un lado o para el otro y no tiene un destino ni un objetivo fijo. Así que dice que el que se acerca a Dios, el que quiere pedirle sabiduría, lo tiene que hacer con fe, no con duda. No tiene que ser como la ola del mar que hoy está acá y al otro día está por acá, sino tiene que acercarse con certeza. La incredulidad bloquea el acceso a la sabiduría de Dios. Un pasaje que está en Romanos me ayudó a entender mejor esta idea. Nos habla de Abraham. Usted recuérdese que a Abraham Dios le ofreció que de él iba a salir una nación numerosa como la arena del mar. Y aquí Pablo nos escribe de Abraham diciendo, Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que
le había sido dicho: así será tu descendencia, innumerable. Sin debilitarse en la fe, él tuvo en cuenta, y oiga, ¿a quién se le dice vas a tener una descendencia innumerable? A Abraham. Pero ¿quién era Abraham y cuál era su momento? Dice aquí Romanos capítulo 4, versículos 18, 19, dice que Abraham tuvo muy en cuenta su cuerpo ya casi muerto. ¿Cómo así? Bueno, es que tenía 100 años. Y la esposa, dice, y la matriz muerta de Sara. Sara tendría alrededor del 90. A los 90 años, ¿qué mujer puede tener un hijo? Pues a ellos les dio la promesa que de ellos saldría una nación innumerable. Así que, ¿qué dice el pasaje? Versículos 20 y 22. En medio de esa circunstancia, si algo difícil, si era una prueba, era que a un hombre y a su mujer, 90 y 100 años, se les diga: ustedes van a tener descendencia innumerable como la arena del mar. Óigame, eso es legalmente, es increíble. Sin embargo, dice, versículo 20, que Abraham no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. ¿Se recuerda lo que estamos viendo? Que el que pide sabiduría, pida con fe, no dudando. Abraham es un ejemplo vivo. No dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, oiga esto, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Así que cuando usted lee este versículo donde dice: pida que Dios la va a dar abundantemente y sin reproche y le será dado, usted tiene que ser como Abraham, tiene que creer lo que dice la palabra y en función de eso acercarse en fe. Lo que quiere Santiago es que entendamos que Dios nos va a responder cuando nuestras vidas son coherentes, cuando no andamos titubeando, cuando hemos decidido, como dice aquel canto, he decidido seguir a Cristo. Y una vez que he decidido seguir a Cristo, creo en su palabra y creo todo lo que Dios ha ofrecido. Y si hay una promesa de Dios, la creo y me lanzo definitivamente. Así que, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Si usted se acerca a Dios en busca de sabiduría, usted tiene que ir con fe, con la certeza de que si Dios la ofreció, se la va a dar. Y como dice el versículo, abundantemente y sin reproche. El comentarista Simon Kistemaker dice que cuando un hombre expresa duda acerca de la capacidad o habilidad de Dios para ayudar, ese hombre que duda sencillamente lo que está diciendo es: no quiero depender de Dios, quiero vivir mi vida por mí mismo. Ese es el hombre que duda, ese no tiene acceso a la sabiduría de Dios. Versículo siguiente, 7 y 8. No piense, pues, ese hombre que duda, ese hombre que no se acerca con fe, no piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué no? Porque sencillamente es un hombre de doble ánimo. La palabra que se utiliza para aquí de doble ánimo quiere decir dos mentes. Son dos, no está definido, está aquí y está acá. Describe este pasaje que es un hombre o mujer, por supuesto, hombre o mujer, inestable en todos sus caminos. ¿Sabe qué tipo de persona es? Es ese tipo de persona que hoy viene y dice: Señor Dios, ayúdame, quiero tu sabiduría. Y al día siguiente anda buscando la sabiduría del mundo. Y al otro día que quiere buscar qué dice Dios. Y al otro día anda viendo qué es lo que dice el mundo. Ese hombre, esa mujer, no va a recibir nada. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es premiador, galardonador de los que le buscan. Surge una pregunta, y a mí me surgió, por cierto, ¿verdad? Y cuando yo me acerco y le digo: Señor, dame sabiduría. ¿Cómo me da esa sabiduría? Porque usted va a confrontar pruebas, distintas circunstancias difíciles donde usted tiene que tomar algún tipo de decisión. Pero ¿cómo le da Dios esa sabiduría? Voy a utilizar unos pasajes para sacar una inferencia.
Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien, lo que yo veo aquí es que el Espíritu Santo me comunica a mí, a mi espíritu, de que soy hijo de Dios, me da esa certeza. O sea, hay un tipo de comunicación que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Por supuesto que no es con palabras ni otras cosas, pero se comunica. Y voy a darles un ejemplo en el caso de Pablo. Dice en Hechos 16:7 que cuando Pablo iba en sus viajes misioneros, dice el versículo, cuando llegaron a la frontera de Misia, era un lugar que quedaba en lo que hoy es Turquía, procuraron entrar en Bitinia. Pero dice, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El pasaje no nos dice cómo, le habló, lo orientó, no, solo dice que el Espíritu hizo una obra ahí en Pablo y no le permitió ir a ese lugar. Por cierto, resultado de eso es que Pablo pasó a lo que es hoy Europa, Grecia, fue cuando pasó a Macedonia y llevó el Evangelio al continente europeo. Gálatas 5, 16, 17 dice, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieren. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque considero que la sabiduría de Dios en la vida del creyente se va a dar por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo morando en nosotros que va a hacer la obra de proveernos esa sabiduría que viene de Dios. Por cierto, menciono algo que una parte está en la Escritura y la otra yo la deduje y ahí se los comparto. Por ejemplo, hay varios tipos de sabiduría. Está la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, que más adelante lo va a mencionar Santiago, y también hay sabiduría terrenal, animal y diabólica, que fue lo que les dije, la sabiduría del mundo basada en mentiras. Pero en la relación de transformación, si usted no sabe qué es una relación de transformación, consulte con uno de los líderes para saber en qué consiste. Pues en la relación de transformación en la que yo participo, que es una relación de personas del mismo sexo, en nuestro caso somos hombres, nos reunimos semanalmente a estudiar la Biblia, a tener compañerismo, oramos, y ahí pues fruto de la interacción de uno de los hermanos dijo, pues deducimos, parece ser que hay una sabiduría preventiva y hay una correctiva. La sabiduría preventiva es cuando usted se la pide a Dios antes de que vengan esos momentos de prueba. Y la sabiduría correctiva es cuando usted está en un momento vívido de prueba. Solo es una manera de verlo pedagógicamente. Y la sabiduría también puede ser simple y compleja. Decisiones sencillas o decisiones que requieren una serie de pasos. Voy a ir terminando cómo es que el Espíritu Santo provee esta sabiduría que pedimos. El Espíritu Santo, cuando usted le pide sabiduría a Dios, va a traer a su mente la palabra. Por supuesto, si usted conoce la palabra. Si usted no conoce la palabra, ¿de dónde? Por eso es importante estudiar la palabra. El Espíritu Santo trae a su mente la palabra. Le pongo un ejemplo. Le avisan en su trabajo, en el lugar que sea, le dice, ahí viene una cliente, una señora, está enojada, tiene inquietudes y quiere hablar con usted. En ese momento usted le dice, Señor, dame sabiduría. Y el Espíritu Santo le dice, Proverbios 15:1. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y usted baja y platica o llega con su cliente. Mire que estoy aquí. Muy buenos días, ¿en qué le puedo servir? Es que estoy inquieta por eso. Bueno, permítame, le voy a explicar. Y esa es la sabiduría que Dios le está dando a través de su palabra. También el Espíritu Santo puede obrar de otra manera. Usted está en una situación, de nuevo, una prueba, un momento difícil, y usted está en una interacción con alguna persona y sencillamente el Espíritu Santo le va a decir, quédate callado. Y usted internamente, sí, no digas lo que vas a decir, quédate callado. Y sencillamente con una decisión como esas, usted puede salir adelante de la prueba. Y en muchas ocasiones obra el Espíritu Santo así, guiándonos a qué tipo de acciones debemos tomar. Y por último, puede ser que las soluciones, estas primeras que le dije son sabiduría simple, una cosa y ya se resolvió. Pero hay otras que son más elaboradas. Y le voy a decir como que algunos miembros de la iglesia en esta pandemia
han perdido sus trabajos, han tenido crisis en sus empresas y ahorita se están preguntando, ¿qué hago? Ven el pasaje y dice, Señor, dame sabiduría. ¿Y cómo va a venir? Bueno, es que será una serie de decisiones que tendrá que tomar. Por ejemplo, Señor, que mi trabajo tenga más clientela. Y entonces usted, dependiendo de Dios, tiene que pedir consejo. Tiene que buscar a alguien que sea experto en lo que usted hace para que le diga qué podría hacer. Por ejemplo, usted podría tener una recepcionista que espanta a los nuevos clientes. Entonces, posiblemente una de las decisiones es o arregla a la recepcionista para que no espante o la tiene que cambiar. 2, su empresa se endeudó con una tarjeta de crédito. Usted necesita sabiduría para entender que ese es el peor financiamiento que puede tener. Así que aparte de arreglar lo de la recepcionista, tiene que arreglar ese financiamiento, buscar otra ruta, otra vía. Y así, por eso les digo, a veces la sabiduría tiene una resolución compleja, es una serie de decisiones. Pero cualquiera que sea, usted busque a Dios y Dios garantiza que le va a responder y le va a dar sabiduría. Cierro repitiendo la idea que di al inicio. En base a este pasaje, entonces, siempre debo pedir sabiduría. Y eso es lo que yo aprendí al estudiarlo. En muchas ocasiones me creo ya muy salsa, en donde ya creo que todo lo puedo manejar, y no. Siempre debo de estar acudiendo a Dios para pedirle sabiduría, preventivamente o en los momentos difíciles en medio de una prueba. Mientras viva hasta que el Señor nos lleve, dependemos de Él y a Él le gusta tener relación con nosotros. Por eso es que nos invita a pedirle sabiduría. Quiero invitarle ahí usted en su hogar a que en este momento piense allí en una prueba o en una situación que usted está pasando, en donde necesita la sabiduría de Dios. Por favor, piense ahí. Sea usted joven, adulto, mayor, como sea, piense en una situación, una prueba que usted está pasando. Ya se va a retirar y no tiene los recursos, perdió el trabajo, tiene una presión enorme en el trabajo de acoso, qué sé yo, lo que usted está viendo. Piense en algo, defínalo. Y ahora lo que le voy a pedir es que aplique el versículo. Y en este momento vamos a tener un tiempo de silencio y usted le va a decir a Dios, Padre, en esta situación pido que me des sabiduría y creo que me la vas a dar abundantemente. Un pequeño tiempo de silencio y cierro con una oración. Padre, tú conoces la circunstancia, la situación de cada uno. Y hemos acudido esta mañana a pedirte sabiduría. Te damos gracias porque en base a tu palabra sabemos que tú nos escuchas y que nos vas a dar sabiduría abundantemente. Estamos dispuestos a que nos orientes y nos guíes para tomar las decisiones que tengamos que tomar para salir adelante de esta prueba y crecer y madurar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.